Capítulo 11. El viaje al norte. El rey Fred iba animándose cada vez más a medida que se alejaba de Chocksville con sus soldados y se adentraba en la campiña. La noticia de su repentina expedición en busca del Icaboc ya había llegado a oídos de los campesinos que trabajaban en aquellos campos ondulados y verdes. Estos corrieron con sus familias a aclamar al rey, a los dos lores y a la guardia real a su paso. Como estaba en ayunas, el rey decidió parar en Corsbury. «Comeremos cualquier cosa aquí y dormiremos donde sea, como buenos soldados», le gritó al destacamento cuando entraron a la ciudad, célebre por sus quesos, «y reemprenderemos el camino al romper el alba». Pero, evidentemente, era imposible que el rey comiera cualquier cosa y durmiera donde sea. Echaron a la calle a los huéspedes de la mejor posada de Corsburg para hacerle sitio, y esa noche, tras una copiosa cena a base de queso asado y fondue de chocolate, durmió en una cama de bronce con colchón de plumón de pato. Lord Spittleworth y Lord Flapoon, por su parte, no tuvieron más alternativa que quedarse en un cuartucho encima del establo. Ambos estaban muy adoloridos después de montar a caballo durante todo el día. Se preguntarán cómo era posible si salían a cazar 5 veces por semana, pero la verdad es que, cuando apenas llevaban media hora cazando, solían escabullirse y sentarse a la sombra de un árbol donde engullían bocadillos y bebían vino hasta que llegaba la hora de regresar al palacio. Ninguno de los dos estaba acostumbrado a pasar horas seguidas en la silla de montar, y a Spittleworth empezaban a salirle ampollas en el huesudo trasero. Al día siguiente, muy temprano, el comandante Beamish fue a comunicarle al rey que los habitantes de Barronstown se sentían muy ofendidos porque había decidido ir a dormir en la vecina Corsbury en vez de escoger su espléndida ciudad. Como no quería que mermara su popularidad, el rey Fred ordenó a su destacamento cabalgar, describiendo un amplio círculo por los campos de los alrededores para que los labradores pudieran vitorearlo a lo largo de todo el trayecto, de modo que la cabalgata no llegó a Barronstown hasta el anochecer. El delicioso olor a salchichas fritas recibió a la comitiva real, y una enardecida multitud, provista de antorchas, escoltó al monarca hasta la mejor habitación de toda la ciudad. Allí le sirvieron buey asado y jamón glaseado con miel, y durmió en una cama de madera de roble labrada con colchón de plumón de ganso, mientras que Spittleworth y Flapoon tuvieron que compartir un desván diminuto que normalmente ocupaban 2 criadas. A esas alturas, Spittleworth tenía el trasero dolorido hasta lo indecible, y además estaba furioso por haberse visto obligado a cabalgar 60 kilómetros en círculo con el único propósito de hacer felices a aquellos salchicheros. Entretanto, Flapoon, que en Corsburg se había atiborrado de queso y en Barronstown se había zampado 3 bistecs, se pasó toda la noche despierto, retorciéndose en la cama por culpa de una indigestión. Al día siguiente, la expedición por fin se puso en marcha hacia el norte, y muy pronto se halló rodeada de viñedos y vendimiadores que, entusiasmados, salían a agitar banderas de cornucopia y a recibir el saludo de su jubiloso rey. Spittleworth casi lloraba de dolor, pese a que se había atado un cojín a las posaderas, y los eructos y quejidos de Flapoon se oían por encima del estrépito de los cascos y el cascabeleo de las bridas de las caballerías. Esa noche, cuando entraron en Jeroboam, los recibieron con trompetas, y la ciudad entera cantó el himno nacional en su honor. Fred se dio un festín a base de trufas y champán, y después se acostó en una cama de dosel de seda y colchón de plumón de cisne, mientras que Spittleworth y Flapoon no tuvieron más remedio que compartir un cuarto encima de la cocina de la posada
con otros 2 soldados. Muchos habitantes de la ciudad, borrachos, se tambaleaban por las calles y celebraban la presencia del rey. Spittleworth pasó gran parte de la noche sentado en una cubeta llena de hielo en compañía de Flapoon, que había bebido demasiado vino tinto y vomitaba en otra cubeta que había en un rincón. Al amanecer del día siguiente, el rey y su destacamento se dirigieron a los pantanos, todavía impresionados por la sonora despedida de los habitantes de Jeroboam, quienes hicieron tanto ruido descorchando botellas que el caballo de Spittleworth se encabritó y lo tiró al suelo. Hubo que detenerse para sacudirle el polvo, volverle a atar el cojín al trasero y esperar a que Fred parara de reír antes de proseguir. Pronto perdieron de vista a Jeroboam. Ya solo se oía el canto de los pájaros y por primera vez desde que emprendieron el viaje, los márgenes del camino estaban vacíos. Poco a poco, el terreno verde y frondoso dejó al paso una hierba escasa y reseca, unos árboles retorcidos y un suelo cubierto de piedras. «Es un sitio extraordinario, ¿verdad?», les comentó el rey jovial a Spittleworth y a Flapoon, que iban detrás. «¡Cuánto me alegro de conocer por fin los pantanos! ¿Ustedes no?». Los 2 lores asintieron, pero en cuanto Fred se dio la vuelta, se pusieron a hacer muecas groseras y a insultarlo por lo bajo. Por fin, la comitiva real se topó con unos cuantos pantaneros. ¡Y qué cara pusieron los pobres! Se arrodillaron, como había hecho el pastor del Salón del Trono, pero se olvidaron de aclamar y aplaudir al rey. Simplemente miraban al destacamento con los ojos como platos, como si nunca hubieran visto nada parecido. Y de hecho así era, porque si bien el rey Fred había recorrido todas las ciudades importantes de Cornucopia después de su coronación, a nadie se le había ocurrido incluir la remota región de los pantanos en su ruta. Gente sencilla, sin duda, pero muy conmovedora, ¿verdad?, volvió a comentar alegremente el rey, esta vez a sus hombres, mientras unos críos andrajosos contemplaban admirados los caballos. Jamás habían visto animales tan lustrosos y bien alimentados. «¿Y dónde se supone que vamos a pasar la noche?», le preguntó Flapoon a Spittleworth en voz baja mientras observaban las ruinosas cabañas de piedra. «No veo ninguna posada». «Bueno, al menos tenemos el consuelo», le susurró Spittleworth. «El rey habrá de contentarse con lo que haya, como el resto, y ya veremos qué le parece». Cabalgaron toda la tarde hasta que empezó a ponerse el sol, y entonces vislumbraron el pantanal donde se suponía que vivía el Icaboug, una amplia extensión de oscuridad salpicada de piedras y extrañas formaciones rocosas. «Majestad», exclamó el comandante Beamish, «propongo acampar aquí y explorar el pantanal por la mañana. Como bien sabe su majestad, este sitio es muy traicionero. La niebla desciende de improviso. Será mejor que esperemos y no nos acerquemos a plena luz del día». «¡Tonterías!», dijo Fred impaciente, dando brincos en la silla de montar como un colegial emocionado. «Ahora que lo tenemos a la vista, no podemos detenernos, Beamish». El rey dio la orden y el destacamento siguió adelante hasta llegar al borde mismo del pantano. Había anochecido y la luna alternativamente asomaba y se ocultaba tras unas nubes negras. Era el lugar más espeluznante que ninguno de ellos hubiera visto jamás. Agreste, vacío y desolado. Un viento frío hacía susurrar los juncos, pero fuera de eso no se oía nada. Era un sitio silencioso y sin vida. «¿Cómo ve, majestad?», dijo Lord Spittleworth. «El terreno es muy cenagoso. Si una oveja o una persona se descuidaran, el pantano se los tragaría fácilmente. Y no hay duda que a oscuras cualquier bobo
confundiría esas rocas gigantescas con monstruos y tomaría el susurro de los juncos por el silbido de algún animal misterioso. Ah, sí, tienes razón, concedió el rey Fred, pero siguió paseando la mirada por el pantano, cada vez más tétrico, como si el Ichabod fuera a asomarse por detrás de una roca en cualquier momento. ¿Entonces montamos el campamento, Majestad?, preguntó Lord Flapoon, que se había guardado unos pasteles de carne de Barronstown y estaba impaciente por zampárselos. A oscuras nunca encontraríamos un monstruo, aunque sea imaginario, añadió Spittleworth. Oh, cierto, coincidió compungido el rey Fred. Vamos a... ¡Cielos! ¡Qué niebla tan espesa! Y en efecto, mientras contemplaban el pantano, una niebla blanca y espesa había descendido sobre ellos de un modo tan súbito y silencioso que nadie se había dado cuenta. Capítulo 12. La espada perdida del rey. Al cabo de unos segundos, era como si todos llevaran una gruesa venda blanca sobre los ojos. La niebla, impregnada del pestilente olor a lodo y agua estancada del pantanal, era tan densa que no veían ni sus propias manos cuando se las ponían delante de la cara. Pareció que el suelo, blando, se movía bajo sus pies cuando todos se volvieron a un tiempo, imprudentemente, con la intención de localizarse unos a otros, con lo que solo consiguieron desorientarse por completo. Quedaron a la deriva en un mar blanco y cegador. El comandante Beamish fue de los pocos que no perdió la cabeza. «¡Tengan cuidado!», gritó. «El terreno es traicionero. ¡Quédense quietos!». Pero el rey Fred, que estaba muy asustado, no le hizo caso. Echó a andar hacia donde creía que estaba el comandante, pero solo había dado unos pasos cuando notó que se hundía en el frío pantano. ¡Socorro!, gritó. Las frías aguas ya le cubrían las cañas de las relucientes botas. ¡Socorro! ¿Dónde está Beamish? ¡Me hundo! De pronto hubo una algarabía enorme. Las voces de alarma se mezclaban con el entrechocar de las armaduras. Los soldados salieron corriendo en todas direcciones en busca del rey. Tropezaban unos con otros y resbalaban en el lodo. Pero la voz del aturullado rey se oía por encima del bullicio. «He perdido las botas. ¿Por qué nadie me ayuda? ¿Dónde se han metido?». Lord Spittleworth y Lord Flapoon eran los únicos que habían seguido los consejos de Beamish y se habían quedado quietos al descender la niebla. Spittleworth agarraba con fuerza un pliegue de los amplios hombros de Flapoon y éste se sujetaba al faldón de la casaca de su amigo. Ninguno de los dos hizo el menor amago de ayudar a Fred. Se limitaron a esperar temblando a que volvieran a imponerse la calma y el orden. «Al menos, si la ciénaga se traga ese inútil, podremos volver a casa», le dijo Spittleworth a Flapoon en voz baja. La confusión empeoró. Varios miembros de la Guardia Real, en sus vanos intentos de encontrar al rey, habían quedado atrapados en el lodo. Por todas partes se oían chapoteos, tintinear de metal, gritos, y el comandante Beamish se desgañitaba en su intento de restaurar un mínimo de orden, mientras que la voz del rey se perdía en la impenetrable noche y se volvía más y más débil, como si Fred se alejara de ellos dando tumbos. Y entonces del centro mismo de aquella oscuridad brotó un estremecedor grito de pánico. «¡Ayúdeme, Beamish! ¡Estoy viendo al monstruo!». «Ya voy, Majestad», respondió enseguida el comandante Beamish. «Siga gritando, lo encontraré». «¡Socorro!»,
¡Socorro! ¡Ayúdeme, Beamish! Volvió a gritar el rey Fred. ¿Qué le habrá pasado a ese idiota?, le preguntó Flapoon a Spittleworth, pero antes de que éste pudiera contestar, la niebla que los envolvía se dispersó tan deprisa como había llegado. De repente, se encontraron en un pequeño claro. Por fin podían verse, aunque unos altos muros de niebla blanca y espesa seguían rodeándolos por los 4 costados. Las voces del rey, Beamish y los soldados sonaban cada vez más lejanas. «No te muevas todavía», le advirtió Spittleworth a Flapoon. «En cuanto la niebla se disperse un poco más, iremos a buscar los caballos y nos retiraremos a un lugar Pero antes de que acabara de hablar, una figura negra y cubierta de lodo viscoso atravesó el muro de niebla y se abalanzó sobre ellos. Flapoon soltó un chillido agudo. Spittleworth intentó atacar a la bestia, y si no lo logró fue tan solo porque ésta se desplomó en el suelo, gimoteando. Entonces el Lord comprendió que aquel monstruo cubierto de cieno que jadeaba y farfullaba no era otro que el rey Fred, el intrépido. ¡Ah, menos mal que lo hemos encontrado, Majestad! Hemos estado buscándolo por todas partes, se apresuró a decirle Spittleworth. «Ick, gimoteó el rey. ¿Tiene hipo?», dijo Flapoon. «Dele un susto». «El Ichabod», gimió Fred. «Lo he visto. Es un monstruo gigantesco. Casi me atrapa». «¿Cómo dice, Majestad?», preguntó Spittleworth. El monstruo existe», dijo Fred entrecortadamente. Tengo suerte de seguir con vida. ¡A los caballos! Hay que huir de aquí cuanto antes». Trató de levantarse trepando por la pierna de Spittleworth, pero éste se apartó rápidamente para no ensuciarse de lodo y consoló a Fred con una palmadita en la coronilla, que era la parte de su cuerpo que se conservaba más limpia. Bueno, Majestad, acabo de vivir una experiencia aterradora. Se ha caído en el pantanal. Como decíamos antes, esas rocas sin duda adoptan formas monstruosas en medio de esta densa niebla. «¡Diantre, Spittleworth! Sé perfectamente lo que he visto», gritó el rey, y, tambaleándose, se puso en pie sin ayuda. Era tan alto como 2 caballos, y sus ojos parecían 2 enormes faroles. He desenvainado la espada, pero tenía las manos sucias y se me ha resbalado. Lo único que podía hacer era sacar los pies de las botas, que se habían atascado en el lodo, y salir arrastrándome. Justo entonces, un cuarto hombre entró en el pequeño claro que se había formado en medio de la niebla. Era el capitán Roach, padre de Roderick, y lugarteniente del comandante Beamish, un hombretón con un bigote negro como el azabache. Pronto descubrirían de qué pie cojeaba, pero por el momento solo necesitan saber que el rey se alegró mucho de verlo porque era el miembro más alto y fornido de la Guardia Real. «¿Ha encontrado algún rastro del Ichabod, Roach?», gimoteó el rey. «No, Majestad», respondió Roach mientras se inclinaba respetuosamente la cabeza. «Solo he visto niebla y lodo. En todo caso, me alegro de comprobar que Su Majestad se encuentra bien. Quédese aquí, caballeros, mientras reúno a los soldados». Se dispuso a marcharse, pero el rey Fred le gritó: «No, quédese conmigo, Roach, por si el monstruo se le ocurre venir hacia aquí. Conserva su fusil, ¿verdad? Excelente. Además de las botas, yo he perdido mi espada, mi mejor espadín, el del puño incrustado de joyas». Aunque se sentía más seguro con el capitán Roach a su lado,
El tembloroso rey estaba más asustado y más congelado de lo que recordaba haber estado nunca. Además, tenía la desagradable sensación de que nadie creía que hubiera visto a Ichabod, una impresión que se intensificó cuando vio que Spittleworth miraba a Flapoon y ponía los ojos en blanco. Se sintió herido en su orgullo. «Spittleworth, Flapoon», gritó. «Quiero mi espada y mis botas. Están por ahí, en algún sitio», añadió agitando el brazo en dirección a la niebla que los rodeaba. Pero ¿no sería mejor esperar a que la niebla se despejase, Majestad?», preguntó Spittleworth nervioso. «Quiero mi espada», bramó el rey. «Perteneció a mi abuelo y tiene un gran valor. Vayan a buscarla, ambos. Yo esperaré aquí con el capitán Roach y no vuelvan con las manos vacías». Capítulo 13. El accidente. Los dos lores no tuvieron más remedio que dejar al rey y al capitán Roach en aquel pequeño claro en medio de la niebla y adentrarse en el pantanal. Spittleworth iba adelante, tanteando el suelo con los pies para encontrar las partes menos blandas. Flapoon iba pegado a él, fuertemente agarrado al faldón de su casaca, y como estaba tan gordo, se hundía mucho cada vez que daba un paso. La niebla les cubría la piel de un sudor pegajoso y les impedía ver prácticamente nada. Pese a los esfuerzos de Spittleworth, las botas no tardaron en llenárseles hasta arriba de un agua hedionda. «¡Imbécil!», iba murmurando Spittleworth mientras avanzaba chapoteando. «¡Payaso! Todo esto es culpa de ese tarado con cerebro de mosquito». «Sí, ha perdido definitivamente esa espada. Le estará bien empleado», dijo Flapoon, metido ya hasta la cintura en el pantanal. «Espero que no, o ya me veo toda la noche aquí», dijo Spittleworth. «¡Maldita niebla!». Siguieron adelante con gran dificultad. A veces la niebla se disipaba un poco, pero unos pasos más allá los envolvía de nuevo. Cuando menos lo esperaban, surgían ante ellos unas grandes rocas que semejaban elefantes fantasmagóricos, y el susurro de los juncos recordaba el siseo de una serpiente. Ambos sabían que el Ichabod no era más que una leyenda, pero aún así no podían evitar sentirse inseguros. «¡Suéltame!», le gruñó Spittleworth a Flapoon, cuyos constantes tirones lo hacían pensar en unas garras o unas fauces monstruosas que le sujetaban el faldón de la casaca. Flapoon lo soltó, pero él también estaba caminando por un miedo absurdo. Así que sacó su trabuco de la funda y lo empuñó. «¿Qué es eso?», le susurró Spittleworth cuando un ruido extraño salió de la oscuridad. Se quedaron quietos para poder oír mejor. Algo parecía estar rascando y gruñendo, y en la mente de ambos apareció la espantosa imagen del monstruo devorando el cadáver de un soldado de la Guardia Real. ¿Quién anda ahí?», dijo Lord Spittleworth con una voz chillona. A cierta distancia, el comandante Beamish gritó: «¿Es usted Lord Spittleworth?». «Sí», contestó el Lord. «Hemos oído unos ruidos extraños, Beamish. ¿Usted también?». Los dos lores volvieron a oír los mismos ruidos, pero más fuertes que antes. La niebla se disipó un poco y una monstruosa silueta negra con los ojos blancos y relucientes apareció justo frente a ellos y emitió un prolongado aullido. Flapoon disparó su trabuco, que produjo un estampido ensordecedor. Se diría que había temblado todo el pantanal. Los gritos de sus asustados acompañantes resonaron por el pasaje cubierto de niebla, y entonces, como si el disparo de Flapoon la hubiera asustado, ésta se levantó igual que un telón ante los dos lores y les permitió ver con claridad lo que había entre ellos. Bajo la luz de la luna,
que asomó por delante de una nube, vieron una gigantesca roca de granito rodeada de zarzas. Enredado en ella había un perro flaco y aterrorizado que gemía y arañaba para liberarse. Le brillaban los ojos, en los que se reflejaba la luna. Un poco más allá de la roca gigantesca, tumbado boca abajo en el lodo, estaba el comandante Beamish. ¿Qué ha pasado?, gritaron varias voces en la niebla. ¿Quién ha disparado? Ni Spittleworth ni Flapoon contestaron. El primero caminó tan deprisa como pudo hasta llegar hasta donde estaba el comandante. Le bastó un somero examen y estaba muerto. Flapoon, sin verlo, le había disparado en el corazón. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué hacemos?, se lamentó Flapoon cuando llegó al lado de su amigo. ¡Cállate!, le respondió este en voz baja, devanándose los sesos y cavilando como jamás lo había hecho en su vida, pese a que siempre había sido un conspirador y un tramposo. Miró a Flapoon, que seguía con el arma en las manos, y luego al perro del pastor enredado entre las zarzas. Entonces, por casualidad, a unos palmos de la roca gigantesca, descubrió las botas del rey, mientras enterradas en el lodo, y a un lado la espada con el puño incrustado de joyas. Caminó como pudo hasta allí, recogió la espada del rey y la usó para cortar las zarzas en las que estaba atrapado el chucho. Entonces le propinó al animal una fuerte patada, con la que lo envió chillando a la otra punta del pantanal. «Escúchame atentamente», murmuró al volver junto a Flapoon. Pero antes de que pudiera exponerle su plan, otra figura enorme surgió de la niebla. Era el capitán Roach. «Me envía el rey», dijo sollozando. «Está aterrorizado. ¿Qué ha sucedido?». Entonces vio al comandante Beamish tendido en el suelo, muerto. Spittleworth comprendió de inmediato que tenía que incluir a Roach en su plan y que, de hecho, podía serle muy útil. «No diga nada, Roach. Primero, déjeme le cuento lo que ha ocurrido», se apresuró a decir. «El Ichabod ha matado a nuestro valeroso comandante Beamish. Su trágica muerte nos obliga a nombrar un nuevo comandante y este será usted, Roach, que es el segundo al mando. Pienso proponer que le aumenten considerablemente el sueldo por el gran valor que ha demostrado. Verá, el Ichabod estaba devorando el cadáver del pobre comandante cuando llegamos Lord Flapoon y yo. Asustado por el trabuco de Flapoon, con el que éste tuvo el buen juicio de disparar al aire, el monstruo soltó el cadáver de Beamish y huyó. Entonces llegó usted y lo persiguió con valentía y trató de recuperar la espada del rey, que había quedado clavada en la gruesa piel de la bestia, pero no lo consiguió. Es una pena, pobre rey. Creo que esa valiosísima espada perteneció a su abuelo, pero me temo que se ha perdido para siempre en la guarida del Ichabod». Dicho eso, Spittleworth puso la espada en la manota de Roach. El recién ascendido comandante contempló el puño incrustado de joyas y una sonrisa que igualaba la de Spittleworth en astucia y crueldad iluminó su rostro. «Sí, es una pena que no haya podido recuperar la espada, milord», dijo Roach mientras la escondía bajo su guerrera. «Vamos a envolver el cadáver del pobre comandante porque sería horrible que los otros vieran las marcas que ha dejado los colmillos del monstruo». «Qué considerado es usted, comandante Roach», dijo Spittleworth. Ambos se apresuraron a quitarse la capa y a envolver el cadáver, mientras Flapoon lo observaba profundamente aliviado, porque nadie se enteraría de que a Beamish lo había matado él por accidente. «¿Le importaría recordarme qué aspecto tenía el Ichabod, Lord Spittleworth?», dijo Roach una vez que hubieron cubierto el cadáver. «Porque los tres lo hemos visto juntos y, como es lógico, tenemos la misma imagen en la memoria». «Tiene razón, Roach», repuso Lord Spittleworth. «Bien,
El propio rey ha dicho que es una bestia alta como 2 caballos, con ojos como faroles. De hecho, se parecía muchísimo a esa gran roca si los ojos de un perro brillaran en la base. Alto como 2 caballos, con ojos como faroles, repitió Roach. Muy bien, Lord Spilworth. Si me ayuda a cargarme a Beamish al hombro, lo llevaré hasta el rey y podremos explicarle cómo halló la muerte el comandante. Capítulo 14. El plan de Lord Spilworth. Al disiparse por fin, la niebla reveló a un grupo de hombres muy diferentes a los que habían llegado al borde del pantanal una hora antes. Aparte de la conmoción que les había causado la inesperada muerte del comandante Beamish, algunos soldados no acababan de entender las explicaciones que les habían dado. El rey, los 2 lores y el recién ascendido comandante juraban haberse encontrado cara a cara con un monstruo que todos, a excepción de los más ingenuos, consideraban un mero personaje de cuento. ¿Sería cierto que bajo aquellas capas bien ceñidas con que lo habían envuelto, el cadáver de Beamish tenía las marcas de los dientes y las garras de Lycabog? ¿Me estás llamando mentiroso?, gruñó el comandante Roach a 1 centímetro de la cara de un joven soldado raso. ¿Estás llamando mentiroso al rey?, bramó Lord Flapoon, un poco más allá. El soldado no se atrevió a poner en duda las palabras del rey, así que se quedó callado y negó con la cabeza. Detrás de él, el capitán Goodfellow, que tenía muy buena amistad con el comandante Beamish, tampoco dijo nada. Sin embargo, su mirada reflejaba una rabia y una desconfianza tan profundas que Roach le mandó que se fuera a montar las tiendas en el terreno más firme que encontrara y que se diera prisa, porque aquella peligrosa niebla podía volver en cualquier momento. A pesar de que le proporcionaron un colchón de paja y de que unos cuantos soldados tuvieron que ceder sus mantas para que él estuviera cómodo, el rey Fred jamás había pasado tan mala noche. Estaba cansado, sucio y sobre todo muy asustado. ¿Y si el Lycabog sigue nuestras huellas?, le susurró a Spilworth en la oscuridad. ¿Y si detecta nuestro olor? Ya ha paladeado la carne del pobre Beamish. ¿Y si tiene que buscar el resto del cadáver? No tema, Majestad. Roach ha puesto al capitán Goodfellow a montar guardia delante de su tienda. Si esa bestia viniera a comerse a alguien más, usted sería el último. Estaba muy oscuro y por eso el rey no vio sonreír a Spilworth. En realidad, este no quería tranquilizarlo, sino avivar sus temores. Su plan se basaba no solo en que el rey creyera en la existencia de Lycabog, sino en que temiera que éste podía salir del pantano en cualquier momento y perseguirlo. A la mañana siguiente, el destacamento se dirigió de nuevo a Jeroboam. Spilworth ya había enviado un mensajero para comunicarle al alcalde que se había producido un lamentable accidente en el pantanal, razón por la que el rey no deseaba otra calurosa bienvenida. Así pues, cuando llegó la comitiva real a la ciudad, estaba en silencio. Los vecinos que curioseaban con la cara pegada a la ventana o miraban por la rendija de la puerta, los impresionó ver al rey tan sucio y abatido, pero aún más ver un cadáver envuelto en un par de capas y atado a la silla del caballo gris plata del comandante Beamish. Al llegar a la posada, Spilworth se llevó al dueño a un rincón. Necesitamos un lugar cerrado y fresco, quizá una bodega, donde guardar un cadáver durante la noche, y la llave deberá quedar bajo mi custodia. ¿Pero qué ha pasado, mi lord?, preguntó el posadero al tiempo que Roach bajaba los escalones de piedra que conducían a la bodega con el cadáver de Beamish al hombro. Te diré la verdad.
buen hombre, puesto que nos has atendido tan bien. Pero no puedo entrar en detalles, dijo Spittleworth, bajando la voz y poniéndose muy serio. El Ícabo existe y ha matado salvajemente a uno de nuestros hombres. Estoy seguro de que entenderás por qué debemos mantenerlo en secreto. Si la noticia se difundiera, se desataría el pánico. El rey regresará a toda prisa al palacio, donde él y sus consejeros, incluido yo, por supuesto, nos pondremos a trabajar de inmediato y tomaremos una serie de medidas con el objeto de garantizar la seguridad del país. ¡Que el Ícabo existe!, exclamó el poseedero sorprendido y atemorizado. Sí, y es cruel y vengativo, confirmó Spittleworth. Pero, como ya te he dicho, esto debe quedar entre nosotros. No beneficiaría a nadie en absoluto que se extendiera la alarma. En realidad, que se extendiera la alarma era justamente lo que buscaba Spittleworth, porque era esencial para la siguiente fase de su plan. Y tal como lo había imaginado, el posadero apenas esperó a que sus huéspedes se acostaran y corrió a contárselo a su mujer, quien a su vez se apresuró a decírselo a los vecinos. El caso es que cuando el rey y su comitiva partieron hacia Curtisburg, a la mañana siguiente, dejaron atrás una ciudad donde el pánico fermentaba tan afanosamente como el vino. Spittleworth también envió a un mensajero a Curtisburg para advertir al alcalde de que no debió organizarle un gran recibimiento al rey y, en consecuencia, la comitiva real se encontró de nuevo con una ciudad silenciosa y oscura. La única diferencia era que en muchas de las caras que estaban pegadas a la ventana ya se reflejaba el miedo. Un comerciante de Jeroboam, con un caballo extremadamente veloz, se había adelantado al destacamento y aún al mensajero de Spittleworth, y había llevado a Curtisburg las novedades sobre el Ícabo. Una vez más, Lord Spittleworth pidió que le dejaran una bodega para guardar el cadáver del comandante Beamish, y una vez más reveló al posadero que el Ícabo había matado a uno de sus hombres. Y tras dejar el cadáver de Beamish bajo llave, fue a acostarse. Estaba aplicándose ungüento en las ampollas de su huesudo trasero cuando recibió aviso urgente de presentarse ante el rey. Con una risita de suficiencia, se subió a los bombachos, tomó una vela, le guiñó el ojo a Flapún, que estaba paladeando un bocadillo de queso y pepinillos, y recorrió el pasillo hasta la habitación del monarca. Este estaba acurrucado en la cama con el gorro de dormir de seda puesto y la manta subida hasta las narices. En cuanto el lord entró y cerró la puerta, dijo: «Oh, Spittleworth, circulan rumores sobre el Ícabo por todas partes. He oído chismorrear a los mozos de la cuadra y también a las criadas que han pasado delante de mi puerta. ¿Cómo es posible que se hayan enterado de lo sucedido?» «Ay, majestad», dijo el astuto Spittleworth, lanzando un gran suspiro. Esperaba poder ocultarle la verdad hasta que hubiéramos regresado sanos y salvos al palacio, pero debería haber tenido en cuenta que su majestad es demasiado perspicaz para dejarse engañar, tal como usted temía. Desde que nos marchamos del Pantanal, el Ícabo se ha vuelto mucho más agresivo. «¡Oh, no!». «Me temo que sí, majestad. Pero, al fin y al cabo, es lógico que, después de ser atacado, se haya vuelto más peligroso». «Pero ¿quién lo ha atacado?», preguntó angustiado Fred. «Pues usted. Roach me ha asegurado que
Mientras perseguía al monstruo, vio claramente que tenía la espada de su majestad clavada en el lomo. Perdón, majestad, ¿ha dicho algo? El rey, en efecto, había emitido una especie de gruñido, pero al cabo de un par de segundos negó con la cabeza. Se había planteado corregir a Spittleworth, pero la horrible experiencia que había vivido en el Pantanal sonaba mucho mejor tal como la acababa de escuchar. En vez de limitarse a soltar la espada y salir huyendo, le había plantado cara al gigantesco Ichabod y luchado contra él. Pero es terrible, Spittleworth, susurró. ¿Qué va a ser de nosotros si, como dices, el monstruo se ha vuelto más feroz? Oh, majestad, no tema, respondió Lord Spittleworth, y se acercó a la cama del rey. La luz de la vela iluminaba desde abajo su larga nariz y su perversa sonrisa. Estoy decidido a dedicar mi vida a protegerlo a usted y al reino de ese monstruo. Gracias, Spittleworth, eres tan buen amigo, repuso el rey, profundamente conmovido. Sacó con dificultad una mano de debajo de la manta y estrechó la del astuto lord. Capítulo 15. Regresa el rey. Al día siguiente, para cuando el rey salió hacia Chocksville, los rumores de que el Ichabod había matado a uno de sus hombres no solo habían atravesado el puente que comunicaba Courtsburg con Barronstown, sino que habían llegado a la capital gracias a un grupito de vendedores de quesos que había partido antes del amanecer. Pero Chocksville no solo era la ciudad más alejada del Pantanal del Norte, sino que siempre se había creído más educada y mejor informada que el resto de las ciudades de cornucopia. De ahí que, cuando la ola de pánico llegó, encontrara un muro de incredulidad. En las tabernas y los mercados de la ciudad había acaloradas discusiones. Los escépticos se reían de la disparatada idea de que el Ichabod existiera de verdad, mientras que otros opinaban que quienes nunca habían estado en los pantanos no debían hacerse pasar por expertos. Además, en su viaje hacia el sur, los rumores sobre el Ichabod habían ido adquiriendo un colorido. Así que, mientras algunos sostenían que éste había matado a 3 soldados, otros aseguraban que solo le habían arrancado la nariz a uno. Sin embargo, en la ciudad dentro de la ciudad, reinaba cierta ansiedad. Las esposas, los hijos y los amigos de los miembros de la Guardia Real estaban preocupados por los soldados, pero intentaban tranquilizarse unos a otros argumentando que, de haber muerto alguien, el rey habría enviado a un mensajero a informar a su familia. Precisamente eso fue lo que la señora Beamish le dijo a Bert para consolarlo cuando éste fue a buscarla a las cocinas del palacio, asustado por los rumores que circulaban entre sus compañeras de clase. Si a papá le hubiera pasado algo, el rey nos lo hubiera comunicado, le dijo a Bert. Mira, cómete una cosita de esas. Había preparado ilusiones celestiales para la bienvenida del rey, y le dio una a su hijo que no había quedado del todo simétrica. Bert, que solo comía ilusiones celestiales el día de su cumpleaños, se contuvo para no gritar de emoción, y le dio un bocado al pastelito. De inmediato, los ojos se le llenaron de lágrimas de felicidad, y el paraíso que se extendió por su paladar deshizo todas sus preocupaciones. Imaginó, emocionado, que su padre llegaría a casa con su elegante uniforme y que al día siguiente, en la escuela, él sería el centro de atención, porque sabría de primera mano lo que habían vivido los hombres del rey en la lejana región de los pantanos. Cuando ya atardecía en Chocksville, por fin vieron acercarse el destacamento del rey. Esta vez, Spittleworth no había enviado a ningún mensajero al alcalde para pedirle que la gente se quedara en sus casas. Quería que el rey sintiera todo el peso de la presión y el pánico de sus súbditos al verlo regresar al palacio con el cadáver de un miembro de la Guardia Real. La tensión fue creciendo conforme iban entrando en la ciudad de los soldados con un semblante triste y demacrado
y cuando descubrieron el cadáver envuelto y atravesado sobre el caballo gris plata, un gritito ahogado se extendió por la multitud, como un incendio. La comitiva real avanzó por las calles adoquinadas y estrechas de Chucksville. A su paso, los hombres se quitaban el sombrero y las mujeres hacían reverencias, aunque sin saber realmente si le presentaban sus respetos al rey o al difunto. Daisy Dovetail fue una de las primeras en darse cuenta de quién era el que faltaba. Mirando entre las piernas de los adultos, reconoció que el caballo gris plata del comandante Beamish. Se olvidó al instante de que no había vuelto a hablar con Bert desde la pelea de la semana anterior. Le soltó la mano a su sorprendido padre y echó a correr entre la multitud, con las coletas al aire. Tenía que avisar a su amigo antes de que viera el cadáver atravesado sobre el caballo, pero había tal cantidad de gente que por mucha prisa que se diera, no podía seguir el ritmo de los caballos. Bert y su madre, que habían salido al jardín de su casita, a la sombra de los muros del palacio, se dieron cuenta de que algo iba mal por el silencio y los gestos de aprensión de la gente. La señora Beamish estaba un poco nerviosa, pero seguía convencida de que no tardaría en abrazar a su apuesto esposo, porque, si le hubiera sucedido algo, el rey habría enviado de inmediato un mensajero. De modo que, cuando la comitiva dobló la esquina, la señora Beamish fue deslizando la mirada de una cara a otra buscando al comandante, y cuando comprendió que ya no quedaban más caras, palideció. Entonces vio el cadáver atado al caballo gris plata, y sin soltarle la mano a Bert, se desmayó. Capítulo 16. La despedida de Bert. Spittleworth oyó alboroto junto a los muros del palacio, y estiró el cuello para averiguar qué sucedía. En cuanto distinguió a la mujer en el suelo y oyó las exclamaciones de lástima y conmoción, se dio cuenta de que había dejado un cabo suelto que podía echar por tierra todos sus planes. ¡La viuda! Al pasar a caballo al lado del grupo de personas que intentaba reanimarla, abanicándole la cara, comprendió que iba a tener que aplazar el baño caliente con el que tanto había soñado, y su maquiavélico cerebro se puso de nuevo a trabajar. La comitiva real entró en el palacio y los sirvientes corrieron a ayudar a Fred a desmontar. En medio de aquellas prisas, Spittleworth aprovechó para llevarse aparte al comandante Roach. «La viuda de Beamish», masculló. «¿No le mandó aviso de la muerte del comandante?» No se me ocurrió, milord. Por el camino, solo había pensado en la espada con el puño incrustado de joyas. ¿Cuál sería la mejor forma de venderla? ¿Sería mejor partirla en varios trozos para que nadie la reconociera? «¡Maldita sea! ¿Tengo que resolverlo todo yo?», se quejó Spittleworth. «Corra a quitarle el cadáver de Beamish, esas capas mugrientas, cúbralo con la bandera de cornucopia, llévelo al salón azul y ponga guardias en la puerta. Luego vaya por la viuda y acompáñala al salón del trono. Y que dé la orden de que los soldados del destacamento no regresen a sus casas ni hablen con sus familias hasta que yo les haya dado una charla. Es fundamental que todos contemos la misma historia. Corra, inútil, corra. La viuda de Beamish podría estropearlo todo». A continuación, el astuto lord se abrió paso a empujones entre soldados y mozos de la cuadra hasta llegar a donde estaba Flapoon, rodeado de 4 jadeantes miembros de la Guardia Real que se acababan de ayudarlo para bajar de su caballo. «Evita que el rey se acerque al salón del trono o al salón azul», le susurró al oído a su amigo. «Que vaya directamente a acostarse». Flapoon asintió, y Spittleworth echó a correr por los pasillos en penumbra del palacio. Se quitó la polvorienta casaca sin detenerse y les gritó a los sirvientes que fueran a buscarle ropa limpia. Cuando llegó al desierto salón del trono, se puso la otra casaca. Ordenó a la doncella que encendiera la única lámpara y les llevara una copa de vino, y esperó. Al poco rato,
Llamaron con fuertes golpes en la puerta. —¡Pasen! —gritó Spittleworth, y entraron el comandante Roach, la desencajada señora Beamish y el pequeño Bert, de la mano de su madre. —Mi querida señora Beamish, mi queridísima señora Beamish —exclamó Spittleworth. Fue hasta que ella a grandes zancadas le tomó la mano que tenía libre. —El rey me ha pedido que le transmitiera su profundo pesar, y yo también le ofrezco mis más sinceras condolencias. ¡Qué tragedia! ¡Qué terrible tragedia! ¿Por qué nadie me avisó? ¿Por qué nadie nos avisó?, dijo la señora Beamish entre sollozos. ¿Por qué hemos tenido que enterarnos al ver su cadáver? Se tambaleó ligeramente y Roach se apresuró a acercarle una silla. En ese momento llegó la doncella que se llamaba Hetty, con el vino para Spittleworth. Mientras se lo servía, este continuó. —Querida señora, claro que le enviamos un mensajero con la noticia. ¿No es así, Roach? Oh, así es. Enviamos a un joven llamado... Pero Roach se quedó atascado. Tenía una imaginación muy pobre. —Nobby —dijo Spittleworth, el primer nombre que se le ocurrió—. El joven Nobby Buttons, agregó, cuando la luz parpadeante de la lámpara se reflejó en los botones dorados de Roach. Sí, el joven Nobby Buttons se ofreció voluntario y salió al galope. ¿Qué habrá sido de él?, se preguntó. Roach, organice una partida para buscar a Nobby Buttons. Enseguida, señor, repuso Roach. Saludó con una inclinación de cabeza y se marchó. ¿Cómo murió mi esposo?, preguntó la señora Beamish, que no paraba de llorar. Verá, señora mía, dijo Spittleworth, escogiendo con cuidado sus palabras, pues sabía que la historia que le contara se convertiría en la versión oficial y que a partir de entonces tendría que ceñirse a ella. Como seguramente sabe, emprendimos viaje a los pantanos para buscar y castigar al Ichabod, que se había comido al perro de un pobre pastor. Por desgracia, poco después de nuestra llegada a ese lugar, el monstruo atacó a nuestro destacamento. Primero, se abalanzó sobre el rey, que se defendió con gran valentía y le clavó la espada en el cuello. Pero el Ichabod tiene la piel muy dura, de modo que aquello fue para él como una picadura de avispa. Enfurecido, volvió a lanzarse al ataque, esta vez contra el comandante Beamish, que se defendió con auténtico heroísmo, pese a lo cual, lamento decirlo, terminó entregando su vida por el rey. Entonces, Lord Flapoon tuvo la excelente idea de disparar con su trabuco, lo que por fin ahuyentó al Ichabod. Nos llevamos al pobre comandante del Pantanal y pedimos un voluntario para comunicarle a usted y a su hijo la noticia de su muerte. Como ya le he dicho, el buen Nobby Buttons se ofreció, montó en su caballo y salió al galope. ¿Cómo iba yo a imaginar que no había cumplido con su deber de informarla sobre esta horrible tragedia? Oh, no, ¿puedo ver a mi esposo?, preguntó la señora Beamish con gran aflicción. Por supuesto, respondió Spittleworth. Está en el salón azul. Condujo a la señora Beamish y a Bert, que seguía agarrado a la mano de su madre, hasta la puerta del salón, y una vez allí se detuvo. Siento mucho, dijo,
que no podamos retirar la bandera que lo cubre. Sus heridas son horripilantes y no es bueno que las vean. Tiene marcas de colmillos y garras. La señora Beamish volvió a tambalearse y Bert la ayudó como pudo a mantenerse en pie. Entonces Flapoon se acercó al trío. Llevaba una bandeja de tartas en las manos. El rey ya se ha acostado. Se apresuró a susurrarle Spittleworth. Hola, señora Beamish, añadió mirando a la madre de Bert, una de las pocas sirvientas cuyo nombre conocía porque era la encargada de hacer los pasteles. Siento en el alma lo del comandante, dijo, y escupió sin querer y roció de migajas a la repostera y a su hijo. Me caía muy bien. Lord Flapoon se marchó con sus andares de pato y Spittleworth abrió la puerta del salón azul, donde yacía el cadáver del comandante, cubierto con la bandera de cornucopia. ¿Al menos puedo besarlo por última vez?, preguntó entre sollozos la señora Beamish. Me temo que no será posible, respondió Spittleworth. Perdió la mitad del rostro. La mano, mamá, dijo Bert, que hablaba por primera vez. Seguro que la mano está entera. Y antes de que Spittleworth pudiera impedirlo, buscó debajo de la bandera la mano de su padre, que estaba intacta. La señora Beamish se arrodilló y besó aquella mano una y otra vez, hasta que sus lágrimas la hicieron brillar como si fuera de porcelana. Entonces Bert le ayudó a levantarse y los dos salieron del salón azul sin decir nada más. Capítulo 17. Goodfellow da la cara. Tras ver alejarse a los Beamish, Spittleworth fue a toda prisa a la sala de la guardia, donde encontró a Roach vigilando al resto del destacamento. En las paredes colgaban numerosas espadas, así como un retrato del rey Fred, cuyos ojos parecían controlar cuanto sucedía ahí. Se están impacientando, señor, murmuró Roach. Quieren irse a casa, ver a sus familias, meterse en la cama. Y podrán hacerlo en cuanto hayamos tenido esta pequeña charla, repuso Spittleworth. Se volvió hacia los cansados y sucios soldados y les preguntó: ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre lo ocurrido en los pantanos? Se miraron unos a otros. Algunos le lanzaron miradas furtivas a Roach, que se había apartado y, apoyado en la pared, le sacaba brillo a su fusil. Finalmente, 3 levantaron la mano, entre ellos el capitán Goodfellow, quien inició la tanda de preguntas. ¿Por qué envolvieron el cadáver sin que nadie más pudiera verlo?, planteó. Y yo quiero saber a dónde fue a parar la bala de aquel disparo que oímos, dijo el segundo soldado. ¿Y cómo es posible que solo 4 personas vieran a ese monstruo si era tan enorme?, preguntó el tercero. Tras cada intervención se oyó un murmullo de aprobación. Excelentes preguntas, replicó Spittleworth sin sobresaltarse. Permítame que se los explique. Y repitió la versión del ataque que le había contado a la señora Beamish, aunque aún sin mencionar al inexistente Nobby Bottoms. Sin embargo, los que habían preguntado no quedaron satisfechos. Yo sigo opinando que es muy raro que hubiera un monstruo gigantesco allá afuera y que ninguno de nosotros lo viera, dijo el que había preguntado en tercer lugar. Y si Beamish se defendió y acabó medio comido, ¿por qué no había sangre por todas partes?, volvió a preguntar el segundo. ¿Y se puede saber quién demonios es el soldado Nobby Bottoms?, añadió el capitán Goodfellow. ¿Y usted cómo sabe lo de Nobby Bottoms?, le espetó Spittleworth sin pensar.
Al salir del establo y venir hacia aquí, me he cruzado con la doncella Hetty, contestó Goodfellow. Le ha servido el vino hace un rato y, según me ha contado, usted le ha hablado a la pobre viuda de Beamish de un miembro del destacamento llamado Nobby Bottoms, que se había ofrecido voluntario para traerle la noticia de que el comandante había muerto. Pero yo no recuerdo a ningún Nobby Bottoms. De hecho, creo que jamás he conocido a nadie que se llamara así. Por eso le pregunto, milord, ¿cómo es posible que alguien cabalgue con uno, acampe con uno y reciba órdenes delante de uno sin que uno oiga siquiera su nombre? Lo primero que pensó Spittleworth fue que tendría que castigar a aquella doncella chismosa. Por suerte, Goodfellow había mencionado su nombre. Luego, adoptando un tono amenazador, dijo: Capitán Goodfellow, ¿quién le ha dado permiso para hablar en nombre de todos? Quizá ellos sí recuerden al pobre Nobby Bottoms con toda claridad, nuestro querido Nobby, en cuya memoria el rey añadirá esta semana una rebosante bolsa de oro a la paga de los miembros del destacamento. El orgulloso y valiente Nobby, cuyo sacrificio, pues mucho me temo que el monstruo se lo ha comido, igual que al pobre Beamish, se traducirá en un aumento de sueldo para todos sus compañeros de armas, el noble Nobby Bottoms, cuyos mejores amigos no tardarán en ser ascendidos, yo estoy seguro. Tras estas palabras se produjo otro silencio, y esta vez fue un silencio tremendamente tenso. Ahora toda la Guardia Real entendía lo que les estaban planteando Spittleworth. Sopesaron la enorme influencia que éste ejercía sobre el rey, así como el hecho de que el comandante Roach estuviera acariciando el cañón de su fusil con aire amenazador, y recordaron la inesperada muerte del comandante Beamish. También tuvieron en consideración la promesa de una bonificación en oro y de un rápido ascenso si se avenían a creer en la existencia de Lycabog y del soldado Nobby Bottoms. Goodfellow se levantó con un movimiento tan brusco que derribó la silla y gritó a toda voz: «El soldado Bottoms no ha existido nunca, y que me aspen si existe Lycabog. No pienso participar en esta mentira», gritó con voz de trueno. Los otros dos hombres que se habían hecho preguntas también se levantaron, pero el resto de los soldados siguió sentado y en silencio. «Muy bien», dijo Spittleworth. «Quedan arrestados por el repugnante delito de deserción. Como sin duda recordarán sus camaradas, los tres huyeron cuando el Lycabog apareció en medio de la niebla, ¿verdad que sí? Olvidaron su deber de proteger al rey y abandonaron a sus compañeros. Recibirán el castigo que les corresponde. Serán fusilados». Eligió a 8 hombres para que se llevaran de allí a los 3 soldados honrados. Estos opusieron resistencia, pero los superaban en número, así que no tardaron en ser reducidos y sacarlos a rastras de la sala de la guardia. «Estupendo», les dijo Spittleworth a los que quedaban. «Todos ustedes recibirán un aumento de sueldo y me acordaré de sus nombres cuando llegue el momento de los ascensos. No olviden contarles a sus familias, a sus amigos, a sus conocidos, con todo detalle qué fue lo que pasó en los pantanos. No conviene que a sus esposas, sus padres o sus hijos los oigan ponerse en duda de la existencia de Lycabog o de Nobby Bottoms. Ya pueden volver a sus casas».